La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a leer y luego vamos a estudiar el Salmo 46. Algunos de ustedes lo conocen muy bien, seguro. Vamos a leer todo el Salmo y luego vamos a ver diferentes partes del Salmo. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y que se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De río su corriente alegra en la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, vamos a ver la primera parte del Salmo. El Salmo se divide en tres partes. Entonces, vamos a ver los versículos 1 al 3. Primero, el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Creo que a veces pensamos en Dios como nuestro refugio, como para escaparnos de una situación difícil y no estar en tribulaciones. Pero es bien interesante que este versículo dice que Él es nuestro pronto auxilio, ¿dónde? En las tribulaciones, ¿verdad? Así que el contexto de este salmo no es un contexto tranquilo, es un contexto de tribulaciones, es un contexto de turbulencia a nivel del mundo, y en medio de eso se afirma que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio. El texto en el idioma original, allí con pronto auxilio, da la idea de que Él está al lado, está allí, se encuentra, se halla, no está escondido. Él es el pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y luego sigue una descripción de diferentes cosas que nosotros normalmente pensamos que son estables. Por ejemplo, el versículo 2 dice, no temeremos aunque la tierra sea removida. Normalmente pensamos en la tierra como firme, ¿verdad? Si traspasen los montes al corazón del mar. Yo recuerdo, antes de venir acá, vivía en San José, en Costa Rica, en el año 90. Todavía recuerdo, era la época de la Navidad y yo estaba ayudando en una quinta a poner los adornos navideños y alguien tocó la puerta. Así que voy para atender la puerta, abro la puerta y la casa comienza a moverse. Era un terremoto. No tenía nada que ver con la visita. O sea, pero en ese momento que yo abrí la puerta, comenzó, y aunque eran segundos, parecieran mucho tiempo. Si ustedes han vivido unos temblores o terremotos, saben que son pocos segundos, pero parece una eternidad. Y yo podía ver, como tenía la puerta abierta, que el muro que estaba al lado de la casa, que siempre yo había visto como algo fijo, era grueso, era de cemento, y nunca me imaginaba que podía moverse. Pero en ese momento se puso como gelatina. Era impresionante. O sea que las cosas que pensamos que son permanentes, realmente no lo son. Así que aquí la descripción que tenemos es del movimiento de la tierra
Es una descripción básicamente de algo parecido a un terremoto. Ahora, algunos de nosotros estamos viviendo otro tipo de terremotos, ¿verdad? No son de la tierra, sino son cosas que cambian en nuestras vidas, cosas que pensamos que eran fijas y estables, que de repente no lo son. Las cosas con las cuales contábamos, de repente ya no están allí, sea una persona, una situación, todo cambia. Y las cosas que pensábamos que no iban a cambiar, están cambiando. Y es en ese contexto que dice estos versículos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y la conexión entre versículo 1 y estos versículos de cambios es por tanto. Así que el hecho de que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones nos dice que no hay que temer. Dice, no temeremos. Y no dice, no temeremos porque nada va a pasar. Lo que dice es que el hecho de que Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, es que en medio de los cambios, en medio de esos terremotos y temblores que vivimos, hay uno que está a nuestro lado, que nunca nos va a abandonar, y Él es nuestro pronto auxilio. En la noche antes de su crucifixión, y yo sé que no dije a los hermanos este versículo, pero es Juan 16:33. Juan 16:33, si lo tienen, si no, disculpen, yo lo puedo leer. Jesús dijo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora vamos a seguir con nuestro salmo y vamos a ver la segunda estrofa que comienza con el versículo 4. El versículo 4 y versículo 5 dicen, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. En esta estrofa vamos a ver algo parecido a la primera. La primera hablaba del terremoto en términos naturales. Aquí se trata de las naciones y el movimiento de los pueblos. Pero antes de hablar de eso, tenemos un contexto aquí importantísimo porque es uno de los temas de todo el Salmo. Dice aquí en el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El río... algunos piensan que eso puede ser un túnel que fue hecho en la época de sequías para llevar el agua dentro de la ciudad. Eso es posible, pero también el río en el Antiguo Testamento, en los profetas y aún en el libro de Apocalipsis, el río representa la presencia de Dios. Y aquí hay varias referencias a la presencia de Dios. Tenemos el río, también tenemos en la segunda línea del versículo 4, el santuario de las moradas del Altísimo, su presencia. Y esta estrofa que termina en el 7, termina diciendo que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Así que todo lo que vamos a ver ahorita, tenemos que verlo en el contexto de la presencia de Dios. Dios está presente en lo que vamos a estar viendo aquí. Ahora, algunos piensan que este salmo fue escrito en tiempos de sequías. La Biblia no nos dice exactamente, pero hay excelente ejemplo en el libro de Segundo de Reyes de la vida de rey Ezequías que necesitamos ver para entender un poco lo que tenemos aquí en este salmo, en esta parte que dice, versículo 5 del salmo, Dios está en medio de ella, o sea, la ciudad de Dios o el pueblo de Dios. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Entonces vamos a
a ver en el capítulo 18 de Segundo de Reyes algunos versículos. Mi recomendación, si quieren leer todo, porque yo voy a escoger para no tomar todo el tiempo leyendo los 2 capítulos, pero recomiendo que cuando esté en su casa que lean los 2 capítulos completos de Segundo de Reyes 18 y 19. El rey Ezequías nació de un papá terrible. Su padre rechazaba a Dios, buscaba a diferentes ídolos, hizo alianzas con diferentes pueblos paganos. En ese contexto nació Ezequías. A nivel mundial, en el momento de cuando él toma el trono como rey, hay un imperio grande que son los asirios, que vienen marchando y conquistando. Era un pueblo cruel y sanguinario, y ellos iban conquistando desde Mesopotamia hasta el mar Mediterráneo. Y en ese camino se encontraba Israel y Judá, y Dios permitió, por juicio sobre Israel del norte en ese momento, la destrucción de Samaria, y básicamente los asirios toman la parte de Israel del norte en el 4º año del reinado de Ezequías. Pero vamos a leer una descripción del rey Ezequías para entender lo que él va a hacer en la parte que vamos a leer. La descripción de Ezequías en 18, Segundo de Reyes 18. El 5 al 6 dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. O sea, dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. No era una época de prosperidad, no era una época tranquila, era una época de escasez, era una época de conflictos. Y en ese momento tenemos un rey que pone su esperanza en el Señor. Además de eso, sabemos que él hizo una reforma tremenda y llamó al pueblo a volver a Dios. Así que uno piensa, bueno, todo le va a ir bien ahora. El 10º año de su reinado, los asirios deciden que es el momento de tomar Judá y la ciudad de Jerusalén. Así que todo no iba bien. Entonces, así que vamos a leer un poco el relato que está aquí en 2 Reyes 18 a partir del versículo 19. Los asirios vienen a Israel, o sea, a Judá en el sur, toman casi todas las demás ciudades, y ya desde Jerusalén se puede ver el humo que sube de la ciudad de Laquis que ellos tomaron, y el rey Sennacherib manda un mensajero a Jerusalén. El pueblo de Jerusalén está allí, muchos están en el muro viendo hacia abajo, los oficiales de Ezequías están para llevarle el mensaje. Y aquí en el versículo 19 de 2 de Reyes dice el texto, y les dijo el Rabsaces es la traducción, la Reina Valera de la Biblia que estamos usando, la traducción de un oficial importante, quizá el copero mayor, pero en este caso es el vocero, el mensajero del rey. Y dice aquí, decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Si vamos al 24, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente a caballo? Y el 25, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. O sea que está diciendo mentiras. Pero lo que está pasando es que ellos están preparando el corazón del pueblo, infundiendo miedo, temor, para que ellos se rindan sin tener que pelear mucho. Y sigue en el 28, dice, entonces Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria.
¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras, este es el 25, disculpen, qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Un mensaje muy fuerte, con un solo propósito, de causar caos, miedo, pánico. Ahora, ¿cómo va a responder Ezequías? Vamos a ver, capítulo 19, el versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió con cilicio. ¿Y qué hizo? Exactamente. Y entró en la casa de Jehová. No entregó la ciudad al rey de Asiria. No buscó a los egipcios, como leía arriba. Buscó al Señor. Ahora, el profeta Isaías es contemporáneo y amigo de Ezequías. Entonces, Dios le da una palabra a Isaías en el mismo capítulo 19, el 6 y el 7. Dice, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, o sea, a Ezequías, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Es una palabra de aliento. Y sucede que hay un rumor, y el rey de Asiria tiene que atender ese problema. Entonces pareciera que ya todo está resuelto. Pero el rey de Asiria no ha olvidado de Jerusalén. Así que aunque él no puede estar allí personalmente, manda embajadores con cartas. Y dicen mucho de lo mismo, de lo que ya hemos leído. Pero voy a leer el versículo 10 en adelante, una pequeña parte. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. O sea, más de lo mismo, tratando ahora de infundir miedo en el corazón del rey, para que él se rinda. Y sigue con bastante, entonces, pero en el versículo 14 tenemos la reacción de Ezequías. Así que aunque todavía no ha visto el cumplimiento de la primera palabra, aquí dice en el versículo 14, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. O sea que todavía ha puesto su esperanza en el Señor. Aunque la respuesta estaba demorando y el peligro estaba allí mismo. Busca al Señor. Y quisiera leerles la oración de Ezequías. Está en el versículo 15 y el versículo 16. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, y tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib que han enviado a blasfemar al Dios viviente. Bien, ahora viene otra palabra del Señor por medio de Isaías. Y vamos a ver el versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque, este es el versículo 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y así sucedió, porque los siguientes versículos describen lo que pasó esa misma noche.
en el 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su Dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada, huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esradón, su hijo. O sea que el rey de Asiria no era permanente en el sentido de que Dios tenía todo en su tiempo, y en este caso la confianza que Ezequías tenía no era en la falla de los asirios ni en la fuerza de su propio ejército, no era una confianza en otras naciones, era la confianza que había puesto en el Señor. Así que para tocar una sola cosa más en esta parte del Salmo, en el versículo 5, en la segunda línea dice, Dios la ayudará a clarear la mañana. Esa noche, ustedes saben que hay noches que parecen semanas y años, es una sola noche, por la angustia, por lo que uno esté esperando en la mañana. Y seguro que esa noche que ellos estaban esperando lo que iba a pasar con los asirios era así. Y todos hemos vivido noches así, que nunca terminan, pareciera. Pero la buena noticia es que sí terminan. Viene la mañana. Ellos vieron la victoria del Señor en esa mañana. Y nosotros también tenemos palabra de Dios que viene la mañana. La noche no va a durar. Viene la mañana. Vamos a ver la tercera parte del Salmo, versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo ha sido cantado y celebrado en diferentes épocas de diferentes crisis a través de los años de la historia. Comenzamos con Ezequías también. Sabemos que Martín Lutero en la época de la Reforma escribió Castillo Fuerte, ese himno que muchos conocemos en base a este salmo. Y a finales del siglo XVIII, comenzando el siglo XIX, el fundador del movimiento misionero moderno, Guillermo Carré, había derramado su energía, su vida en levantar una imprenta, un centro de imprenta cristiana en la India, y después de 20 años de trabajar con eso, fue destruido por un incendio. Y él escribió en una carta a un hermano, un amigo, y él citó este salmo. En particularmente, él citó el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y él desde la India escribiendo a Inglaterra dice este versículo, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y sabemos en este caso particular, los hermanos impactados tanto por el incendio dieron de su corazón y se pudo volver a levantar esa obra. Pero él no sabía cómo eso iba a suceder, solo sabía estas palabras, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este salmo, al final, en esta parte, habla de la destrucción de los instrumentos de guerra, las armas, utiliza términos de la época del Antiguo Testamento, pero realmente es una descripción de la destrucción de todos los instrumentos de destrucción que nosotros, los seres humanos, hemos creado en nuestra historia. La historia humana
Hay muy pocos momentos de paz, son muy cortos. La historia humana ha sido una historia caracterizada por la guerra y la violencia, porque el pecado ha alcanzado a todas partes de nuestra existencia. Y la promesa que tenemos es, en este momento, Dios en las tribulaciones es nuestro pronto auxilio, pero también tenemos una promesa de que en el momento del Señor, Él va a restaurar toda la creación y Él va a establecer su reino en su plenitud. El reino que ya comenzó, vamos a ver en su plenitud. En el tiempo del Señor vendrá la mañana y tenemos esa confianza cierta. Aunque la tierra se mueva, aunque vengan los terremotos, aunque no entendamos lo que está pasando en nuestras vidas, tenemos promesas firmes del Señor. ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu refugio? Yo creo que necesitamos recordarnos de quién es nuestro refugio cuando, no solamente aquí en la iglesia, sino cuando estamos en la calle. Tenemos un refugio que es más que suficiente y es nuestro Señor quien está presente. Él está presente con nosotros. Las noticias, las muy buenas noticias, que no tenemos que ser nuestro propio refugio. Yo creo que en mi caso necesito poner eso como, no sé, en el espejo, en la puerta de la nevera, no sé, en un sitio donde voy a verlo. Laura, no eres tu propio refugio. Yo creo que muchos necesitamos hacer eso. Entonces, porque tenemos un refugio, podemos descansar en esa realidad y lo que dice aquí, estad quietos. Estad quietos. Pero no termina con estar quietos, dice, conoced que yo soy Dios. Nuestra responsabilidad en este momento, con todo lo que estamos viviendo, nuestra responsabilidad es conocer al Señor. Hacer eso nuestra prioridad en su palabra, en tiempo de oración, buscando a nuestro refugio, conociendo a nuestro Dios, para que podamos ayudar a otros y decirles a otros, hay un lugar seguro en la presencia de nuestro Dios. Y hay un refugio suficiente que es nuestro Dios, como dice el texto en Segunda Reyes, en la oración de Ezequías. Nuestro Dios hizo el cielo y la tierra y Él no ha cambiado. Así que, para resumir, en cambio, en crisis, Dios es nuestro pronto auxilio. En la turbulencia y el caos de las naciones o de nuestras propias vidas, Dios está en medio de su pueblo y viene la mañana. En los dolores presentes, esperamos la paz que solo el Señor puede dar. Nos da paz en medio de los dolores, pero veremos su paz en su plenitud al final de la historia, porque nuestro Dios es el Señor de la historia. Así que vamos a orar. Señor, tú eres nuestro amparo y fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, Señor, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Señor, no temeremos porque tú estás con nosotros. Señor, tú eres nuestro refugio. Señor, perdónanos las veces que tratamos de hacer todo nosotros mismos. Señor, ayúdanos a recordar que no es necesario, porque somos tuyos y tú eres nuestro refugio. Señor, enséñanos a conocerte. Perdónanos, Señor, cuando ubiquemos otras prioridades por encima de nuestra relación contigo. Señor, en esta mañana estamos oyendo tu voz
Tu voz que nos dice, yo soy tu refugio. Yo soy tu refugio. Yo soy tu paz en medio de la turbulencia de tus días. Yo soy tu proveedor. Yo soy quien soy, Dios de los cielos y la tierra. Señor, gracias. Haz tu obra en nosotros, Señor, para que podamos compartir con otros las buenas noticias de que hay esperanza y tú eres nuestra esperanza. Las buenas noticias que hay seguridad en medio de la inseguridad. Y tú eres esa seguridad. Tú eres nuestro refugio, Señor. En esta mañana te alabamos y te decimos gracias, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús, nombre sobre todos los nombres, oramos. Amén y amén. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.